Ya va, enseguida iniciamos. Solo déjenos confirmar si nos están oyendo bien, ¿ya? Eso de las cosas virtuales siempre será complicado. Las relaciones interpersonales no son las mejores, pues, o no. Lo virtual siempre será virtual. No nos vemos como robots. Hola, hermanas. Pasa que se conectan también varios monasterios. La iniciativa es excelente. Podamos trabajar con toda la familia carmelitana en el país. O sea, no es un auditorio, el auditorio no es únicamente el que está aquí ahora mismo reunido, ¿verdad? Están de distintos lugares del país, los monasterios sobre todo. Entonces, en eso estamos. El arte de la meditación fue el asunto, o es, mejor dicho, el asunto central, ¿verdad? Que lo habíamos pensado para estos 2 días. El arte de la meditación en Teresa de Jesús. Perfecto, entonces. Bien, mientras estamos en estas correcciones técnicas, yo creo que conviene hacer como un recuento de lo que habíamos meditado en el día de ayer, ¿no? No estabas ayer, pero la mamá por algo que habrá dicho. Sí, muy bien. Entonces, como hacer un recuento, como repasar o recordar, suelo decir, yo me gusta mucho ese verbo, porque recordar connota o evoca volver al corazón. De hecho, esa misma es la raíz etimológica, cor cordis, corazón. De ahí que cuando uno está sin corazón, también pierde como la memoria. Por eso cuando el Alzheimer nos visita, pues eso, en el sentido figurado, nos empezamos a olvidar de las cosas. Un descorazonado es precisamente el que ya no recuerda, el que no hace memoria histórica, el que no tiene como raíces de las que habíamos aludido y meditado ayer. Ir a lo esencial, ¿se acuerdan? Esencial, decíamos ayer que por asuntos pedagógicos alteramos el orden. Entonces partíamos de ahí para desde ahí eso, coger como el terreno y ahora tocar netamente el asunto teresiano, la meditación en Teresa de Jesús. Serafín, ¿cómo está eso? Muy bien, entonces ahora sí, parece que ya
está solucionado este inconveniente. Aprovecho este momento para saludar a todas las madres que desde distintos rincones están conectados con esta cuestión que nos compete, con esta meditación en torno a Teresa de Jesús. No deja de ser una experiencia sentida, dado que nos abriga un mismo carisma, una misma familia religiosa, ¿verdad? Todos de alguna manera participamos de la experiencia de esta grande mujer en la iglesia, y la que nos señala también una serie de derroteros, una serie de caminos para introducirnos en el seguimiento del Señor, en el seguimiento de Jesús. Déjalo ahí, está bien, está bien, ahí lo dejamos. Y ya si no funciona, ¿qué le vamos a hacer? ¿No es cierto? Porque no podemos estar allí ya. Bien, entonces el asunto de esta tarde, la meditación en Teresa de Jesús. Yo creo que la meditación en sí mismo lo que revela en el ser humano es una nostalgia de Dios. Ayer de alguna manera pues pintábamos o trazábamos algunos asuntos estructurales del ser humano. Y uno de esos asuntos es también como esa nostalgia de Dios, esa sed de infinito, ese deseo de vincularse profundamente con el Señor. Y la meditación de alguna manera va a ser como una respuesta a ese deseo de Dios. Una meditación que de entrada habrá que decirlo para clarificar cualquier tipo de confusión, está centrada en las perspectivas cristianas. Que la meditación también se puede abordar desde distintas laderas y ángulos religiosos. Uno puede abordar la meditación desde coordenadas orientales, uno puede abordar o acercarse a la meditación desde el yoga, desde el zen, desde el budismo. Es decir, hay una serie de plataformas también que de alguna manera nos señalan o nos indican asuntos de la meditación. Con ello podríamos decir también que no es un asunto estrictamente cristiano, pues creo que lo que nos compete en esta tarde es ahondar y pasearnos por esas coordenadas que son nuestras, la meditación cristiana. Bien, yo les decía al iniciar esta conferencia que generalmente no suelo hacer lecturas, pero en esta tarde me van a disculpar y voy a leer lo escrito. Y en la medida que vayamos como, pues eso, repasando el texto, iremos haciendo algunas aclaraciones y algunas indicaciones al respecto. Meditación. Quisiera iniciar trayendo a colación un texto del maestro Eckhart. Ustedes alguna vez han oído, ¿verdad?, del maestro Eckhart, este místico dominico del medioevo. Y este hombre dirá: Dios y yo somos uno. Por el conocimiento concibo a Dios en mi interior, por el amor penetro en Dios. Quisiera que lo mantengamos esto como un telón de fondo. Dios y yo somos uno. Por el conocimiento concibo a Dios en mi interior, y por el amor penetro en Dios. A modo de introducción quisiera, pues eso, sugerir no pasar de largo en la vida, meditar la propia vida, es decir, penetrar dentro de ella para encontrarnos con ella. Meditar la condición del hombre de manera que percibamos lo que nos constituye en cuanto hombres. Desocultarnos a nosotros mismos para ser nosotros mismos. Entrar dentro de sí para estar con los otros a partir de sí. Detenernos ante la vorágine agitación a la que nos inducen los distintos escenarios públicos y sus configuraciones internas. No para hacer eco a los mismos, sino para volver a la casa interior. Meditar los acontecimientos históricos en aras de comprender e inteligir el significado profundo que los mismos ocultan y esconden muchas de las veces. Estar presente, no ya ausentes y anónimos en el mundo, conscientes, no ya adormecidos, alienados e hipotecados en el tablero público. Buscar a Dios infatigablemente a través del silencio
y de la soledad que necesitan los amantes. Son algunos de los elementos que evocan e indican una existencia empujada y permeada por la praxis de la meditación. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué evoca aquello de la meditación? Es bueno como pues conocernos, ¿verdad? A la base de todo. Cuando yo digo meditación, que es el asunto que queremos tocarlo en esta tarde, ¿qué es lo que suscita? ¿Qué es lo que evoca? ¿Qué es lo que nos hace nacer, si quiere decir, en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos? Meditación. ¿Qué es lo primero que viene o que resalta desde dentro de nosotros? El amor a Dios está. El deseo de intimidad. Meditar. Encontrarse con uno. Encontrarse con uno. Aquietarse. Eso. Lluvia de ideas, ecos, como para ir tejiendo una misma cuerda. ¿Qué evoca eso de meditar? Fíjense que esta cuestión está tan apetecida por el mundo de hoy y ayer de alguna manera lo insinuábamos. O sea, el hombre busca meditar, quizá por la demasiada agitación también en la que se encuentra envuelto, pero el hombre busca espacios para la meditación, para aquietarse, como para encontrarse, para volver así, para entablar mejores relaciones con los otros, para ser auténtico, para ser genuino, para comprometerse con la historia, para ahondar en lo genuino de la vida. ¿Qué evoca eso de meditar? Quisiera escucharlos ellos. Estar con Dios. Estar con Dios. Es iniciar un camino, porque ya nos dijo que el verbo ir significa un proceso. Entonces ahora meditar sin además de aquietarme y buscar a Dios es como encontrar un camino para que sea diferente para encontrarme con Él. Muy bien, todo eso que ustedes de alguna manera nos lo participan, alude, evoca a la cuestión de la meditación. Yo quisiera en este momento como acentuar lo que propiamente hemos de considerar el objeto de la meditación en perspectiva teresiana. Ahí tienen ustedes en la diapositiva algunos elementos como para que nos sostenga en la lectura de este texto. Bien, cuando hablamos del objeto de la meditación cristiana y de manera mucho más focalizada de la meditación teresiana, pretendemos señalar el asunto esencial de la misma. Esto es, el lugar de su búsqueda y el asunto que la compete intrínsecamente. La meditación cristiana tiene como objeto la unión con Dios, la comunión con el Señor. Y en la cumbre de dicha comunión, lo que Teresa de Jesús llama el desposorio y el matrimonio espiritual. De ahí uno ya podría de alguna manera inferir que la meditación teresiana no radica en encogerse sobre sí mismo, en meterse en la propia conciencia como una especie de concha, sino que la meditación teresiana va a ser la salida de sí mismo para permitirse vincularse con otro. Aquí de alguna manera ya entablamos alguna cierta ruptura con algunas coordenadas religiosas. Bien, entonces lo que busca la meditación teresiana en sentido estricto no es otra cosa sino la unión con Jesús el Cristo y en Él con el Padre por la fuerza del Espíritu que ora en nosotros. A través de la meditación, por lo tanto, lo buscamos a Él y no a otro que no sea Él. No es otro el propósito entonces de la meditación cristiana teresiana que encontrar el tesoro escondido que es el Señor, por quien emprendemos una aventura de ir tras Él. Fijémonos entonces que la meditación teresiana, cristiana teresiana, no consiste en aras de aclarar confusiones y distorsiones, en la búsqueda de la armonía y de la paz interior, sino en la búsqueda y en el deseo del Dios de Jesús y de su proyecto, en quien terminamos armonizándonos y encontrando ciertamente la paz interior y junto con ello
El anhelo de bregar por la instauración de la paz también a nivel exterior y estructural. La búsqueda de Dios pertenece al ser del hombre, dirá bellamente Edith Stein. Luego, por medio de la praxis de la meditación, que no es fin en sí mismo, ¿qué les hace pensar aquello? La meditación, la práctica de la meditación, no será un fin en sí mismo. ¿Qué les hace pensar aquello? De que hay un fin más alto. Que no es sino un medio, pero no es el fin. El fin será otro. Por eso la práctica de la meditación no será un absoluto, sino un medio para ir hacia un fin. El riesgo que corremos es hacer de la práctica el absoluto y hacer del silencio, de la soledad, qué sé yo, de los espacios, un absoluto. Y eso no es el absoluto de la meditación, sino un medio para llegar hacia un fin. Y entonces, no es fin en sí mismo, sino camino para llegar al fin. Esto es, a la unión y al matrimonio espiritual con Cristo. Lo que deja entrever el orante en esta experiencia es el dilatado y agudo como profundo y afectivo deseo de su Señor. El hombre que medita, la mujer que medita, por lo tanto se convierte en el resonar actual y en el eco viviente del salmista, que haciendo extensivo el deseo del hombre de todos los tiempos dijo: como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Salmo 41. Por lo tanto, el fin de la meditación no es ella en sí misma, sino así como la sierva busca corrientes de agua, el fin de la meditación es buscarle al Señor. A medida que vayamos profundizando un poco más esta conferencia, iremos decantando en cómo hacer la meditación, de qué modo, en qué condiciones, pero ya estamos como atisbando asuntos fundamentales y esenciales. Detrás de la meditación cristiana está la nostalgia del hombre que busca al Señor, que anhela a Dios, que lo desea a Él, que anhela un encuentro con su persona. ¿Sí me explico, verdad? Y entonces no es en sí misma la meditación el fin, sino únicamente un camino, y asimismo ha de ser visto y contemplado, porque el fin pues está eso, en el deseo de encontrarse con el Señor, y encontrándose con el Señor, transfigurar la vida, transfigurar los pensamientos, transfigurar los sentimientos, generar una honda identificación con Jesús y con el proyecto que sostiene la vida y la misión del Señor. Como busca la sierva entonces corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Este es sin ningún tipo de eufemismos. Un eufemismo es como una insinuación indirecta, como querer evadir la realidad esencial. Pues esto es sin ningún tipo de eufemismos y decoros. El asunto inconfundible e intransferible de la meditación cristiana teresiana, a saber, la unión con Cristo el Señor. No estamos por ende ante un repliegue egoísta del orante, que hace pensar eso de un repliegue egoísta. Mejor dicho, ¿qué percibimos cuando yo expongo esta expresión repliegue? Un repliegue siempre será un encerramiento. Fíjense que es la antípoda al despliegue. Mientras el despliegue es una exposición, es una manifestación, es la salida,
el repliegue siempre será un enconchamiento. Por eso hay prácticas de meditación que, lejos de ser cristianas, terminan siendo una herejía. Llevan al hombre a enconcharse, a buscar únicamente su propia satisfacción, a mirarse de manera egoísta, a no vincularse con los otros, a buscar su plenitud, y en su plenitud mira con indiferencia a los otros. ¿Sí me explico, verdad? Entonces la meditación cristiana nunca será un repliegue, un enconchamiento, un cerrar los ojos a los otros, sino todo lo contrario, la posibilidad de abrirnos como se aperturó Dios a la humanidad, y de manera particularísima a los más desprotegidos, a los más desvalidos, a los más necesitados de la historia. Y entonces no estamos, decíamos, ante un repliegue egoísta del orante, y ello lo corroboramos a partir del mismo modo de ser de Dios, donde uno puede percibir el no repliegue de Dios es en la encarnación del Verbo, en la Navidad. En la noche de la Navidad es donde aparece el despliegue, la salida, la manifestación, la comunicación del Señor, instándonos a nosotros, sus seguidores, a romper lo que el Papa Francisco llamaría las zonas del confort, a romper el pequeño radio existencial, a romper el pequeño círculo que nos envuelve para abrirnos a las otras fronteras, para salir, pues eso, de la propia cabaña y vincularse con la cabaña y con el interior y corazón del otro. Y entonces la meditación, pues en orden a ir corrigiendo pues algunas distorsiones, no va a generar un enconchamiento, sino que por el contrario nos permitirá despedir lo mejor de nosotros mismos hacia los otros, hacia el hermano. Y en esas condiciones pareciera que estamos de alguna manera explicitando nuestra condición de discípulos, de discípulas del Señor. A ver, a través de la meditación estamos indagando en el objeto de la meditación teresiana. Y un objeto siempre será el asunto del estudio de alguna cuestión. Entonces, a través de la meditación, lo que el orante procura, lo que el orante busca, es a Jesús, a quien le busca denodadamente. A Él es a quien busca el orante en la práctica de la meditación. Y corre tras Él, porque en Jesús ha barruntado un pozo inefable e inacabable. Bellamente al respecto dirá Juan de la Cruz. Yo quisiera que le pongamos atención a esta intuición profunda de Juan de la Cruz, este sabio e inteligente carmelita descalzo. Dirá él: hay mucho que profundizar en Cristo. Hay mucho que profundizar en Cristo. Por ahí va la meditación cristiana. No es la meditación únicamente en sí mismo, que también uno podría meditar en sí mismo, pero la meditación teresiana tiene un telos y una finalidad particular e inconfundible. Hay mucho que profundizar en Cristo, hay mucho. Tanto es así que 2000 años después seguimos sin conocerlo del todo. Y mientras más pretendemos conocerlo, más se nos escapa. Y mientras más pareciera que lo hemos conquistado, más se nos va. No se nos deja atrapar, podríamos decir. Esa es la intuición sanjuanista. Hay mucho que profundizar en Cristo, que conocer de Cristo. No en vano, José Antonio Pagola, pues en una de sus preocupaciones, invita al cristiano del mundo de hoy a volver a Jesús, a profundizar en Él, a ahondar en su corazón,
a hurgar sus entrañas, a acariciar el fondo de su vida. Por ahí, de alguna manera, ya estamos insinuando el objeto de la meditación en Teresa de Jesús, en Juan de la Cruz, y dicho de manera general, en perspectiva cristiana. Hay mucho que profundizar en Cristo y por eso urge meditar en su persona. Urge un cristianismo cada vez más identificado con su Señor. Un cristianismo que ya no vive de modas y de tradiciones, sino que bebe de la fuente, que bebe del manantial, que sabe a quién le sigue. Es como volver a la fuente de la que nos está hablando mucho el Papa Francisco también. Esa es la meditación teresiana. Volver a las raíces, al núcleo, al corazón del cristianismo, porque hay mucho que profundizar en Cristo. Claro, si uno desconoce su persona, si uno no está identificado con su persona, puede también, o podemos también terminar haciéndole decir al Señor lo que no brota de Él, sino de nosotros, y a veces equivocamente. Hay mucho que profundizar en Cristo. Si hay mucho que profundizar en el hombre, si hay mucho que profundizar en nosotros mismos, si hay mucho que profundizar en la historia, si hay mucho que profundizar en la familia, si hay mucho que profundizar en las congregaciones religiosas, si hay mucho que ahondar en el interior de la iglesia, ¿cuánto más diremos del misterio de Dios? Hay mucho que profundizar en Cristo. Esta sola expresión del místico Juan de la Cruz da para mucho ya. Siendo él, dirá Juan, como abundante mina con muchas cavidades, llenas de ricos veneros. Veneros podríamos traducirlo como pozos. Y por más que se cae, nunca se llega al término ni se acaba de agotar. Cristo aparece como un pozo insondable, como un abismo, dirá Isabel de la Trinidad, donde abismarnos, donde hundirnos, pero nunca terminaremos de ahogarlo y de atraparlo. Si no podemos hacer con nosotros mismos aquello, ¿cuánto más con el misterio de Dios, que no dejará de ser una realidad inefable? Al contrario, se va encontrando en cada cavidad nuevos veneros de nuevas riquezas, aquí y allí, conforme atestigua San Pablo cuando dice del mismo Cristo: en Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y ciencia. Vean qué rica esta intuición del místico Juan de la Cruz, haciendo eco evidentemente a la intuición paulina. En Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y ciencia. Por lo tanto, meditar en perspectiva teresiana será ir como al fondo de las cavidades interiores del Señor para sacar desde ahí la realidad de Cristo, para percibir lo más genuino de Él. Evidentemente que uno puede inferir de aquello que para aventurarnos en ese itinerario de ir hacia las cavidades, es un lenguaje metafórico, alegórico de Juan de la Cruz, para ir hacia las cavidades interiores de Cristo, evidentemente que uno debe estar empujado por el amor y por un deseo profundo. Uno no va pues a las cavidades del otro si no lo ama, si no lo desea, si no lo anhela, si no lo busca. Aquí estamos hablando de cavidades interiores, no estamos hablando como de la superficie del otro, de la piel del otro. Cavidades interiores de alguna manera evoca la profundidad de alguien. Y para querer alcanzar la profundidad de alguien, evidentemente uno tiene que estar permeado por el amor. Porque es por el amor como conocemos lo profundo del otro. Nadie conoce lo que no ama, dirá por ahí alguien, y nadie ama lo que no conoce.
Entonces, entrar en las cavidades interiores de Cristo, como entrar en las cavidades interiores del hombre, pues implica estar permeados por un profundo amor de querer conquistar precisamente aquel objeto. Teresa de Jesús y Juan de la Cruz hemos dicho que son hombres y mujeres, hombre y una mujer apasionados por el Señor. De ellos podríamos decir también que así como la sierva busca corrientes de agua, así también ellos buscan al Señor. Y en el Señor, pues eso, su proyecto y su sentimiento, su misión en el mundo. Bien, hermanos, dado que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, el hombre y la mujer que meditan en dicho misterio, esto es, que profundizan y se abisman en las cavidades interiores de Cristo, terminan saturándose de la misma sabiduría de Dios, no tanto por un conocimiento intelectual del Señor, cuanto por el amor a Él en sí mismo. ¿Qué les hace pensar eso de estar saturados de otro? O sea, ¿qué hace pensar eso de estar saturados? Imaginémonos por un momento una esponja. Suelo traer a colación yo este símil, que no es mío, en realidad es de Teresa de Jesús. Este símil comparativo, una esponja, e introduzcamos dentro de un recipiente con agua. Y luego retiramos de ahí. ¿Cómo sale la esponja? Empapada de agua, empapada de líquido vital, saturada, henchida, dirá Teresa de Jesús, de H2O. Quitemos por un momento H2O de ahí e introduzcamos en ese recipiente a Cristo. Y quitemos la esponja y sumerjamos ahí a la persona que medita. ¿Cómo sale de ahí? La misma, llena de Cristo. Y si sale llena de Cristo, quiere decir que empieza a manifestarse en el mundo como una especie de reflejo de Él. Y si reflejo de Él, buscará lo que buscó Jesús, sentirá lo que sentirá Jesús, añorará los sueños y las utopías del Señor. ¿Y cuáles fueron los sueños y las utopías del Señor? Hacer de la realidad humana, de los constructos humanos, realidades mucho más parecidas al reino soñado por su Padre. El reino de Dios es el sueño de Jesús. Y el reino de Dios, al decir del texto sagrado, no es pues comida ni bebida, sino justicia y paz, misericordia. Es el reino de la justicia. Y entonces, hombres y mujeres saturados de Dios es lo que resultaría de la práctica de la meditación cristiana. Porque meditación, a riesgo de reiterar, pero con el deseo de enfatizar en el asunto esencial de la misma, hemos de decir que no es otra cosa sino penetrar en el misterio de Cristo. O sea, esa es la meditación cristiana, a diferencia de otras coordenadas religiosas donde me quedo percibiendo un objeto. Puede ser un árbol, puede ser una luz, puede ser los propios pensamientos y los propios sentimientos, que también podemos meditarlo por ahí, ¿verdad? Aquí es atender con todo el ser a la persona de Jesús y degustar lo que Él tiene en sus cavidades interiores, de tal manera que uno se vaya identificando con el modo de ser de Cristo en quien se nos revela el Logos del Padre. Bien, es importante identificar el objeto de la meditación cristiana y concretamente teresiana. Esa fue la pasión que le llevó a meditar a Teresa de Jesús. En ese orden de ideas dirá el maestro Eckhart:
Dios y yo somos uno. Por el conocimiento concibo a Dios en mi interior. Por el amor penetro en Dios. Este verbo es sugerente y es bastante evocativo. Penetrar, lo decíamos ayer también, pues está evocando hundirnos en la realidad de alguien. Participar de la vida de alguien. Ser con alguien. Vivir de alguien. Estar unidos con alguien. La meditación, evidentemente, que está hablando de estos propósitos y de estos intereses en el orante. De lo dicho hasta el momento, podemos afirmar que la meditación, o como lo llamaría Teresa de Jesús, la oración mental, porque la meditación en clave teresiana no es otra cosa sino la oración mental. Más adelante tocaremos esta cuestión. Podemos afirmar que la meditación u oración mental en lenguaje teresiano es un modo de orar. Y orar no es otra cosa, al decir de Teresa de Jesús, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. O sea, la meditación es una oración. Y oración es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Fíjense aquí que de alguna manera estamos delineando, estamos pautando, estamos poniendo sobre el tapete pues la textura y el relieve de la oración teresiana. Tratar muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Meditar, en el fondo, es orar. Es orar. Y orar es meditar. Orar es meditar. En orden a no confundirnos. Teresa es muy insistente a la hora de llamar la atención sobre la urgencia de empezar el camino de oración. O vida orante, como podríamos traducirlo de mejor manera. Dado que al margen de la oración el discípulo del Señor se seca, dirá Teresa de Jesús. Si el discípulo del Señor no ora, se seca y se torna estéril e infecundo. Pero orar, en clave teresiana, es permanecer al lado de alguien. No se trata de una serie de voces, es estar tratando de amistad con alguien. Es la vinculación cada vez más honda y consciente con el adorable Señor. Entonces, al margen de la oración, el discípulo del Señor corre el riesgo de secarse, de tornarse estéril e infecundo. A propósito de esto, dejemos hablar o dejemos que los labios de la mística de Ávila nos sugieran lo que tenga que decirnos. Dice ella: decíame poco a un gran letrado que son las almas que no tienen oración, como un cuerpo con perlesía o tullido, que aunque tiene pies y manos, no los puede mandar, que así son, que hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores, que no hay remedio, ni parece que pueden entrar dentro de sí, porque ya la costumbre la tiene tal de haber siempre tratado con las sabandijas y bestias que están en el cerco del castillo, que ya casi está hecho como ellas. A ver, hermanos, ¿qué les sugiere este texto o esta experiencia de Teresa de Jesús? Ayer de alguna manera lo aludíamos también, pues uno de los asuntos claves cuando de lo esencial estamos hablando y refiriéndonos. Entrar dentro de sí. Entrar dentro de sí. Cuando uno está fuera de sí, ya está loco, pues.
Cuando uno está fuera de sí, perdió los cabales, perdió la conciencia, perdió la cordura, ya no es dueño de su vida, ya no toma las riendas de su existencia, ya no decide su vida en el mundo, le deciden una serie de intereses que imperan por fuera, los paradigmas del mercado, los constructos ideológicos, o lo que diría Eric Fromm, una serie de patologías también que de alguna manera imperan en el devenir cotidiano. Entonces, meditar a la luz de Teresa de Jesús es entrar dentro de sí para apropiarnos de nosotros y de la historia, para responsabilizarnos de nuestros actos y de los hermanos, para asumir con hondura la propia existencia, para asumir con una amorosa inteligencia el proyecto de Dios que se nos descubre en su Hijo Jesús, para hacer nuestro el sueño de Dios. O sea, yo creo que esta exposición, que en el fondo es una revelación de la vida de Teresa de Jesús, este texto que acabamos de plantearlo, es profundísimo. No quedarnos, dirá esta mujer, pues eso, fuera del castillo, como las sabandijas. Ella es muy, la expresión parecería burda, pero en el fondo lo que quiere es acentuar una verdad profunda. No quedarnos fuera, dirá ella, como las sabandijas, o como las bestias, dice ella, que se quedan fuera de la casa, fuera del castillo, y por eso están mendigando lo que no han encontrado por dentro. Entrar dentro de sí, para desde ahí comprometernos cualificadamente con la construcción del reino de Dios en el mundo, en la historia. No podría hacerse la pregunta, ¿cómo estamos viviendo la vida? ¿Dentro de sí o fuera de sí? Cuando uno está fuera de sí, perdió los cabales. Claro. Ya. Ahí es cuando estamos ya como desconectados. Bien. La oración de meditación. Estamos en el asunto de indagar sobre el objeto de la meditación cristiana. Les pedía disculpas que ahora me dedicaré a leer. La oración de meditación conduce a la persona del orante, y en ello estamos cuando hablamos del objeto de la meditación teresiana, a pensar y a escudriñar lo que el Señor pasó por nosotros. Esta es una expresión de Teresa de Jesús. O sea, por la meditación cristiana teresiana tiene un interés: pensar y escudriñar lo que el Señor pasó por nosotros. Este verbo escudriñar, ¿qué les evoca? Escudriñar es hurgar, penetrar, como interiorizar, como querer extraer. Todo ello sinónimos de un amor profundo de alguien por otro. O sea, aquel que quiere escudriñar en el corazón del otro no es que sea un chismoso, es porque lo ama tanto que quiere llegar a lo más genuino de éste. Lo ama y lo anhela entrañablemente, que no se quiere quedar en lo que se dice de él, en lo que se escucha de ella, en el chisme o en las modas, sino que uno mismo quiere hacer experiencia. Y yo creo que ese es el asunto central que nos está urgiendo nuestra condición de discípulos, precisamente hoy, cuando estamos apretujados por una serie de coyunturas
que pretenden tambalear la iglesia. ¿Sí me explico, verdad? Por una serie de asuntos que venido desde dentro, desde afuera, aquí no vamos a hacer juicios de valor moral, pues eso, ponen en entredicho la vida del discípulo del Señor. O sea, urge escudriñar, y esa es la meditación teresiana, escudriñar en la persona de Jesús, en la persona del Señor, en medio de tantos intereses, en medio de tantas búsquedas, en medio de tantos afanes del hombre y de la mujer de hoy. Este es el afán principal de la meditación teresiana. Y descubriéndole a Él, descubrir a qué estamos llamados y en qué o a qué nos está comprometiendo el Señor. Pensar y escudriñar lo que el Señor pasó por nosotros, dirá Teresa de Jesús. Y esto, aunque sea obra del entendimiento, dado que hablamos del pensar, es un profundo acto de amor por parte del hombre que ora. La oración, meditación, como toda oración cristiana, está vehiculada hacia Cristo, hacia la comunión con Él, y en Él hacia la comunión con los hermanos, hacia la recepción por parte del orante de los mismos sentimientos de Cristo. O sea, aquel que medita, que ora, termina apropiándose de los mismos sentimientos de Cristo. Y ese es precisamente el discípulo del Señor. Y si uno se apropia de los mismos sentimientos de Cristo, ya no le pone zancadillas al hermano. Y si uno se apropia de los mismos sentimientos de Cristo, no construye injusticia en el mundo. Y si uno se apropia de los mismos sentimientos de Cristo por la meditación en su persona, ya no pasa por el mundo despidiendo odio, ya no pasa sembrando guerras y violencia, ya no pasa desestructurando la dignidad del hombre, ya no empaña el rostro de Dios, que es todo hombre y que es toda mujer. Busca lo que es bueno para sí en la medida que identifica que eso también es bueno para el otro, para la otra. O sea, apropiarse de los mismos sentimientos de Cristo. ¿Qué le sugiere? Para que no sea un monólogo, César. ¿Qué le sugiere eso de los mismos sentimientos de Cristo? Porque estamos diciendo que la meditación cristiana es escudriñar en el ser del Señor. Es tocar las cavidades interiores de Cristo. No únicamente las cavidades interiores de la propia conciencia, sino del Señor. Por eso, aquel que ora es un hombre apasionado por Cristo. César, ¿qué te hace pensar eso de apropiarse de los mismos sentimientos de Cristo? Hermoso, hermoso. Algo más, algún eco por atrás. Apropiarse del proyecto del Señor. Muy bien. ¿Qué más? Pensar como Cristo. Ver como Cristo. Amar como Cristo. O sea, ser en el mundo como Cristo. En el fondo, a modo de simplificar, o a manera de una simplificación, pues eso, podríamos decir que terminaría siendo otro Cristo en el mundo. O sea, asumir los mismos sentimientos de Cristo es empezar a ser otro Cristo en el mundo, pasando por la avenida Amazonas, caminando por el mall del Jardín, caminando en la plaza pública,
apareciendo en los estamentos políticos también, asomándose en los estamentos familiares, abrazando en el brazo del esposo, besando en la mirada de la esposa. Sí, que uno puede besar también con la mirada, ojalá. Entonces, la meditación nos conduce a una identificación con los sentimientos del Señor. Él aparece en el centro de la meditación cristiana. No es el maestro el que está en el centro de la meditación cristiana, el líder religioso. Eso en todo caso podrían estar en otras coordenadas religiosas, ¿sí me explico, verdad? Es el Señor el centro de la meditación teresiana. Y eso es lo que sedujo y apasionó la vida que es orante de Teresa de Jesús. De manera entonces que en los estadios superiores de la vida orante, a propósito de la identificación con los sentimientos de Cristo, y en clave teresiana, la cumbre de la vida orante no es sino el desposorio y el matrimonio espiritual. Pues en esos estadios superiores el hombre puede decir con San Pablo: ya no soy yo quien vive, ahora es Cristo quien vive en mí. Es entonces la meditación teresiana eminentemente cristocéntrica. Cristocéntrica. ¿Qué hace pensar eso de cristocéntrica? El centro es Cristo. Muy bien. Eminentemente cristocéntrico. Esto es, a la base de la misma está Cristo, pero también el punto de llegada o culmen de la meditación teresiana es el adorable Señor. Al respecto, Teresa de Jesús no nos permite perdernos cuando sin decoros nos recordará. Llamo yo meditación, dice esta mujer, al discurrir mucho con el entendimiento de esta manera. Comenzamos a pensar en la merced que nos hizo Dios, en darnos a su único Hijo, y a no pararnos allí, sino vamos adelante a los misterios de toda su gloriosa vida. O comenzamos en la oración del huerto y no paramos el entendimiento hasta que está puesto en la cruz. O tomamos un paso de la pasión, digamos como el prendimiento, y andamos en este misterio, considerando por menudo las cosas que hay que pensar en él y que sentir. Así de la tradición de Judas como de la huida de los apóstoles y todo lo demás. Y es admirable y muy meritoria oración. A ver, Teresa fue muy amante y partía en la oración de meditación de un texto bíblico. Y ese texto bíblico lo rumiaba. Aunque no tenía acceso propiamente a la literatura bíblica, estaba vetada, ¿verdad? Pues estamos en el siglo XVI. No obstante, se buscaban los medios para profundizar en esos recursos bíblicos. Y a ello es a lo que está aludiendo esta expresión que acabamos de situarla y de relatarla. Un texto de las sextas moradas. Meditar, pasearse por la vida del Señor. Detenerse también podríamos decir a este asunto de la meditación, como detenernos. Fíjense ustedes que el mundo de hoy va muy deprisa. Nosotros mismos vamos muy deprisa. No tenemos tiempo para nada. O sea, vamos como deprisa. Las realidades nos aplastan. Y la meditación es como hacer un stop también en la vida. Es como un pare para volver a lo esencial, si trajésemos a colación la meditación de ayer.
como hacer un stop en la vida. Y aquí el que nos invita a detenernos es la persona de Jesús. A eso es a lo que Karl Rahner en su momento diría, o se atribuye mejor esta expresión a él, que el cristiano del siglo XXI o será un místico o no lo será, o es alguien que penetró en el corazón de Cristo o ya no lo será, o es alguien que está bebiendo del manantial o ya no lo será. Porque de tradiciones a veces mal situadas y mal implantadas, uno ya no puede vivir y ser discípulo del Señor. A veces están por encima de la misma persona de Jesús unas tradiciones y unos constructos que se oponen a la persona del Señor. Y muchas de las veces hasta eclesiales. O sea, volver al Señor, a la fuente, al manantial, al oasis, a la raíz del cristianismo, es precisamente la meditación teresiana. Fíjense que estamos en una consonancia absoluta con el Papa Francisco también en la realidad de hoy. Si algo está insinuándonos el Papa es volver al Señor. Volver al Señor. Y eso precisamente es lo que le ha traído una serie de preocupaciones. Y eso precisamente es lo que está generando una serie pues, de altercados al interior de la iglesia y fuera de ella menos, pero también. Muy bien, primer asunto. Y entonces, objeto de la meditación, ¿cuál ha sido? Conocer a Cristo. Escudriñar en el Señor. Y para eso necesitamos abrir espacios de soledad. Y para eso necesitamos, como diría Teresa de Jesús, tratar muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Porque soledad también necesitan los amantes. Y para eso necesitaré invitarle a que se tome un café conmigo, ya que y a tomarme yo un café con él. Para eso necesitaré espacios de intimidad, diálogos sustanciosos con él. Y si no, ¿cómo lo conozco? Pues? De manera virtual, como las monjitas que nos están escuchando por ahí, no. Eso se daña, eso se bloquea, eso aparece ahí los virus, qué sé yo, eso no se conoce así. O sea, de manera virtual no, de oídas no. Uno tiene que acercarse al otro y verle el rostro. Ver su rostro y dejar que el otro vea mi rostro. Y que contemple también mis lados sombríos, de los que yo mismo quiero ver, muchas de las veces. O sea, sentarme con él, esa es la meditación. Por eso de ahí lo que se irá generando es una unión cada vez más íntima con el Señor. Y no solo con su persona, sino con lo que hace su persona. Porque yo puedo estar identificado con alguien mientras no me pida que haga lo que él hace. ¿Sí me explico, verdad? ¿Sabe? Yo te amo tanto a ti, pero no me pidas que haga lo que haces tú. Ya en el momento que me comprometes y me implicas en tus asuntos, a lo mejor te doy las espaldas. A lo mejor me salgo corriendo, porque eso ya no me interesa. Lo que me interesó es la superficie tuya. Pero las cavidades interiores de las que habla San Juan de la Cruz,